En 1845, Tennessee no era un lugar de misterios. Era tierra de granjas, pozos de agua, trabajo duro y certezas simples. La gente cavaba la tierra esperando encontrar raíces, piedras o, con suerte, agua. Nadie esperaba encontrar algo que obligara a replantear la historia humana. Todo empezó como empiezan casi todas las historias que luego se vuelven incómodas, con una tarea cotidiana. En una propiedad rural del condado de White, varios trabajadores comenzaron a excavar un pozo. Nada especial. La rutina era clara: bajar unos cuantos metros, atravesar capas de suelo, llegar al nivel freático. Pero a medida que profundizaban, algo no cuadraba. El terreno no se comportaba como debía. La excavación seguía bajando más de lo normal, mucho más. A una profundidad cercana a los 15 metros, cuando cualquier pozo razonable ya debería haber alcanzado agua, las palas golpearon algo duro. No roca, no madera, algo hueco, algo que no encajaba. Al retirar la tierra con cuidado, apareció la primera pieza. Un hueso. Pero no un hueso cualquiera. Era demasiado largo, demasiado grueso. No se parecía a nada que los hombres allí presentes hubieran visto antes. Al principio pensaron en un animal grande. Un bisonte, quizá. Un mastodonte, según las historias que circulaban por la frontera. Pero esa idea se desmoronó en cuanto apareció la siguiente pieza, y luego otra. La forma era inconfundible. Aquello seguía un patrón humano. Fémur, tibia, costillas. Todo estaba donde debía estar, solo que a una escala imposible. A medida que la excavación continuó, el asombro se transformó en inquietud. Los huesos no estaban dispersos, no parecían restos arrastrados por el agua ni revueltos por procesos naturales. Estaban colocados, articulados, como si el cuerpo hubiera sido enterrado deliberadamente. Y entonces apareció el cráneo. Los relatos de la época coinciden en un detalle que se repite una y otra vez: el tamaño. Un cráneo tan grande que, según varios testigos, un hombre adulto podía introducir su cabeza dentro como si fuera un casco. Mandíbulas enormes. Dientes del tamaño de un pulgar. Arcos oculares desproporcionados. No era una deformidad. Era una anatomía coherente. Solo que no humana, según los estándares aceptados. Cuando finalmente lograron exponer el esqueleto completo, la cifra empezó a circular de boca en boca, entre 5 y 6 metros de longitud. Un cuerpo que, de haber estado en vida, habría superado con creces cualquier registro conocido de estatura humana. Y aquí ocurre algo clave. Esto no quedó en el rumor local. No se perdió en el boca a boca de una comunidad aislada. El hallazgo fue documentado, fue descrito, fue visto. Durante semanas el esqueleto fue trasladado y exhibido públicamente. Se cobraba entrada. Cientos de personas acudieron a verlo. No campesinos crédulos únicamente, sino comerciantes, médicos, periodistas, ciudadanos que sabían distinguir un cuento exagerado de algo real. Los periódicos de la época lo llamaron sin rodeos: el gigante de Tennessee. Las descripciones eran detalladas. Las medidas se repetían con una coherencia inquietante. El peso estimado de los huesos, el grosor de las costillas, la proporción de las extremidades. No eran relatos poéticos ni mitológicos. Eran observaciones físicas. Y justo aquí conviene detenerse un instante. Suscríbete si te está gustando el vídeo, porque a partir de este punto, la historia deja de ser un descubrimiento extraño y empieza a convertirse en algo mucho más perturbador. Si este hubiera sido un caso aislado, la explicación moderna sería sencilla: error de identificación, exageración periodística, fraude de feria. Pero el problema es que no lo fue. Mientras el gigante de Tennessee recorría titulares locales, empezaron a salir a la luz otros hallazgos similares. Restos humanos de tamaño descomunal descubiertos en túmulos funerarios, en excavaciones agrícolas, en obras de infraestructura. Siempre el mismo patrón: gran profundidad, enterramientos deliberados, proporciones humanas imposibles. Esto no parecía una anomalía genética puntual. Parecía una población. Y esa idea era peligrosa, porque aceptar la existencia de una población humana de gigantes en América del Norte implicaba reescribir demasiadas cosas: la cronología, las migraciones, el origen de los túmulos, la relación entre culturas antiguas, incluso la propia biología humana. Por eso, desde el primer momento comenzaron los intentos de reducción. Algunos académicos sugirieron que se trataba de huesos de animales mal interpretados. Otros hablaron de exageración fronteriza, de historias infladas para atraer público. El problema es que esas explicaciones no encajaban con los testimonios directos ni con la anatomía descrita.
Un fémur humano no se confunde fácilmente con el de un animal. Un cráneo con rasgos humanos no se transforma en mastodonte por error. Y menos aún cuando decenas de personas lo han observado de cerca. Aún así, la narrativa empezó a cambiar. Los artículos posteriores suavizaron el lenguaje. Donde antes se hablaba de gigante, ahora se decía restos inusualmente grandes. Donde antes se daban medidas concretas, ahora se usaban términos vagos. El asombro se diluía en ambigüedad. Y luego ocurrió lo más extraño de todo. El esqueleto desapareció. No fue trasladado a un museo importante. No fue preservado como una curiosidad científica. No se conservó para estudio posterior. Simplemente dejó de estar. La exhibición terminó. Los restos fueron retirados. Y en un plazo sorprendentemente corto, no quedó rastro físico verificable del gigante. Ni un hueso. Ni un fragmento. Ni una fotografía. Para un hallazgo que había sido visto por tantos, documentado en prensa y discutido públicamente, esa desaparición resulta difícil de justificar. Los argumentos oficiales posteriores hablaron de deterioro, de mala conservación, de pérdida. Pero ninguna de esas explicaciones explica la ausencia total. Aquí es donde la historia del gigante de Tennessee deja de ser una curiosidad del siglo XIX y se convierte en una pregunta incómoda. ¿Por qué se permitió su exhibición pública y luego se borró? ¿Por qué no se preservó al menos una parte? ¿Por qué ningún museo estadounidense puede mostrar hoy esos restos, cuando sí conservan huesos de animales mucho más antiguos y frágiles? La respuesta habitual es el escepticismo científico moderno. Pero ese escepticismo llegó después. En el momento del hallazgo, la reacción fue de interés genuino. El borrado vino más tarde, y ese patrón se repite. Cada vez que aparece un gigante en los registros del siglo XIX, ocurre lo mismo. Descubrimiento. Testimonios. Documentación inicial. Y luego, silencio. Desaparición. Reinterpretación. Como si la Tierra hubiera revelado algo que no debía permanecer a la vista. En la siguiente parte vamos a profundizar en ese patrón repetido, en los túmulos funerarios, en los otros gigantes, en las instituciones que recibieron restos similares y en cómo todos acabaron perdiéndose de la misma forma. Porque el gigante de Tennessee no fue el primero. Y desde luego no fue el último. Cuando se examina el caso del gigante de Tennessee con mayor detenimiento, lo verdaderamente inquietante no es únicamente el tamaño del esqueleto descubierto en 1845, sino la forma en que ese hallazgo encaja con un patrón mucho más amplio, que se extiende a lo largo de todo el siglo XIX en Norteamérica, un patrón que resulta demasiado coherente como para ser atribuido a errores aislados, exageraciones periodísticas o simples malentendidos anatómicos. Tras la exhibición pública del gigante en Tennessee, comenzaron a salir a la luz relatos similares en estados vecinos, muchos de ellos sorprendentemente detallados y publicados en periódicos locales que no tenían relación entre sí, lo que reduce considerablemente la posibilidad de una invención coordinada. En Kentucky, obreros que trabajaban en tierras agrícolas informaron del hallazgo de esqueletos de proporciones humanas pero de tamaño descomunal, enterrados a profundidades comparables y, lo que resulta más llamativo, dispuestos en posiciones que sugerían enterramientos deliberados. En Ohio, durante excavaciones en túmulos funerarios, se describieron restos óseos cuya longitud superaba ampliamente la estatura humana conocida, acompañados en ocasiones por herramientas, ornamentos y estructuras de piedra que reforzaban la idea de una cultura organizada. Estos descubrimientos compartían una serie de características que se repiten con una consistencia difícil de ignorar. En primer lugar, la profundidad. Los esqueletos no aparecían cerca de la superficie, donde podrían haber sido depositados por procesos naturales recientes, sino a varios metros bajo tierra, en capas que sugerían gran antigüedad. En segundo lugar, la integridad. No se trataba de huesos sueltos o fragmentados, sino de esqueletos completos, con las articulaciones en su lugar, como si hubieran sido enterrados con cuidado. Y en tercer lugar, la proporción. Los huesos mantenían una relación anatómica humana coherente, lo que descartaba la posibilidad de que se tratara de restos de animales mal identificados, algo que cualquier observador con experiencia básica habría podido notar. A medida que estos relatos se acumulaban, algunos académicos de la época intentaron ofrecer explicaciones que no comprometieran el marco histórico aceptado. Se habló de errores de medición, de exageraciones propias del sensacionalismo fronterizo, incluso de fraudes deliberados para atraer visitantes. Sin embargo, estas explicaciones empiezan a desmoronarse cuando se considera la cantidad de testigos independientes, la repetición de las medidas en diferentes lugares y el hecho de que muchos de los hallazgos se produjeron durante trabajos rutinarios.
sin intención previa de espectáculo ni beneficio económico. Un aspecto especialmente incómodo para la narrativa oficial es la relación entre estos gigantes y los túmulos funerarios que salpican gran parte del Valle del Ohio y regiones circundantes. Durante el siglo XIX, antes de que la arqueología profesional estableciera criterios estrictos, numerosos túmulos fueron abiertos por agricultores, constructores y exploradores. En muchos de ellos se describieron cámaras funerarias cuidadosamente construidas, con paredes de piedra y suelos preparados, dentro de las cuales aparecían restos humanos de tamaño extraordinario. No se trataba de enterramientos improvisados, sino de estructuras complejas que implicaban planificación, esfuerzo colectivo y un conocimiento avanzado de construcción. Lo que resulta particularmente perturbador es que estas estructuras y los restos asociados no encajaban bien con las culturas indígenas históricamente documentadas. Las tradiciones orales de muchas tribus no hablan de individuos de tales dimensiones como parte de su población habitual, y los registros antropológicos modernos no han identificado variaciones genéticas que expliquen de forma convincente esqueletos de 5 o 6 metros de altura con proporciones humanas funcionales. Esta discrepancia generó una tensión creciente entre los datos empíricos reportados en el siglo XIX y las teorías que empezaban a consolidarse en las instituciones académicas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, algo empezó a cambiar en la forma en que estos descubrimientos eran tratados. Los primeros informes eran detallados, casi ingenuamente directos, describiendo medidas, pesos estimados y comparaciones visuales con personas presentes en el lugar. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo y la arqueología se profesionalizaba, el lenguaje se volvió más cauteloso y, en muchos casos, deliberadamente ambiguo. Donde antes se hablaba de gigantes, ahora se mencionaban restos inusualmente grandes. Donde antes se daban cifras concretas, ahora se evitaban las medidas. Este cambio de tono no se explica únicamente por un aumento del rigor científico. Si ese fuera el caso, cabría esperar estudios más exhaustivos, análisis comparativos y preservación cuidadosa de los restos para futuras investigaciones. Lo que ocurrió fue lo contrario. Los esqueletos desaparecieron. Los túmulos fueron cerrados o protegidos sin que se publicaran informes completos. Los restos supuestamente enviados a instituciones importantes no figuran hoy en ninguna colección accesible. La desaparición sistemática del material físico es, quizá, el elemento más difícil de justificar. En el mismo periodo, museos y universidades conservaron con celo huesos de animales prehistóricos mucho más frágiles, fragmentarios y antiguos que estos restos humanos gigantes. Se preservaron fósiles incompletos, dientes aislados, incluso huellas. Sin embargo, de los gigantes norteamericanos del siglo XIX no queda prácticamente nada verificable. Ni esqueletos completos, ni fragmentos claramente identificados, ni registros fotográficos oficiales. Algunos documentos internos de instituciones gubernamentales y académicas sugieren que ciertos restos fueron recibidos, catalogados de manera provisional y luego reclasificados o retirados del estudio público. Las razones nunca se explican con claridad. En ocasiones se alude a errores iniciales de identificación, en otras a la fragilidad de los materiales. Pero estas explicaciones resultan insuficientes cuando se consideran la cantidad de hallazgos y la consistencia de los informes originales. Todo esto apunta a una conclusión incómoda: la posibilidad de que existiera una población humana anterior, de tamaño considerablemente mayor al actual, cuya existencia no encaja con la cronología aceptada y que, por tanto, fue gradualmente eliminada del discurso histórico. No mediante una prohibición explícita o un decreto visible, sino a través de un proceso más sutil de omisión, minimización y pérdida selectiva de evidencias. Este proceso no requiere una conspiración monolítica ni un acuerdo global consciente. Basta con que ciertas instituciones, enfrentadas a datos que desafían los paradigmas dominantes, opten por no enfatizarlos, por no preservarlos activamente y por reinterpretarlos de la forma menos disruptiva posible. Con el paso de una o dos generaciones, el resultado es el mismo que si nunca hubieran existido. El gigante de Tennessee, en este contexto, deja de ser una anomalía aislada y se convierte en una pieza clave de un rompecabezas mucho mayor. Su descubrimiento, exhibición y posterior desaparición reflejan un momento de transición, una época en la que la Tierra aún hablaba a través de hallazgos inesperados, pero en la que la historia oficial empezaba a cerrarse sobre sí misma, definiendo qué era posible y qué debía ser descartado. La pregunta, entonces, ya no es si aquellos trabajadores vieron lo que dijeron ver, ni si los periódicos exageraron, sino por qué, cuando la evidencia empezó a acumularse, el interés científico se transformó en silencio. ¿Por qué los gigantes dejaron de aparecer en los registros públicos? No porque la Tierra dejara de revelar sus secretos, sino porque, aparentemente,
dejó de ser aceptable escucharlos. En la siguiente parte, este patrón de desaparición se vuelve aún más evidente cuando se analizan las instituciones que recibieron estos restos, las decisiones administrativas que rodearon su custodia, y el momento exacto en que la narrativa cambió de manera definitiva, sellando para siempre la historia del gigante prohibido de Tennessee, y de muchos otros como él, bajo una capa de olvido cuidadosamente construida. Cuando se sigue el rastro del gigante de Tennessee más allá del descubrimiento y de los artículos periodísticos iniciales, la historia entra en una zona especialmente opaca, no porque falten documentos, sino porque los documentos cambian de naturaleza. A partir de cierto punto, la información deja de ser pública y descriptiva, y pasa a ser administrativa, fragmentaria y, en muchos casos, inaccesible. Como si el problema ya no fuera explicar el hallazgo, sino gestionarlo. En la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos comienza a centralizar el control del conocimiento histórico y arqueológico. Se crean instituciones nacionales, se profesionaliza la antropología y se establecen marcos teóricos claros sobre el origen y desarrollo de las poblaciones humanas en el continente. Este proceso, en apariencia positivo, tiene un efecto colateral evidente. Todo aquello que no encaja con el nuevo marco deja de investigarse con entusiasmo. Los restos gigantes descubiertos en Tennessee y en otras regiones entraban directamente en conflicto con esas nuevas narrativas. No solo por su tamaño, sino por lo que implicaban. Aceptarlos obligaba a admitir la existencia de una población humana anterior a las culturas indígenas históricamente reconocidas. Una población con capacidades organizativas suficientes como para construir túmulos, cámaras funerarias complejas y estructuras monumentales repartidas por vastas regiones. Ese escenario no era simplemente incómodo, era disruptivo, alteraba las teorías migratorias, complicaba la cronología, introducía preguntas para las que no había respuestas sencillas. Y en ciencia institucional, cuando una pregunta amenaza con derrumbar demasiados pilares a la vez, la solución más frecuente no es responderla, sino aislarla. Los registros indican que muchos restos considerados anómalos fueron enviados a instituciones gubernamentales o universitarias para su estudio. En correspondencia interna aparecen referencias a esqueletos de tamaño excepcional, a cráneos fuera de norma, a huesos que no coincidían con ninguna clasificación conocida. Sin embargo, esas referencias rara vez se traducen en publicaciones científicas formales. Los informes se archivan, las colecciones se reorganizan, los objetos se reclasifican o sencillamente desaparecen del inventario accesible. Este patrón no se limita al caso de Tennessee. A finales del siglo XIX y principios del XX, numerosos hallazgos similares dejan de aparecer en la prensa, no porque se hayan agotado las excavaciones, sino porque la gestión de los descubrimientos cambia. Las excavaciones pasan a estar supervisadas por instituciones que ya no permiten la difusión libre de resultados preliminares. El acceso a los túmulos se restringe. Se establecen protocolos que, en la práctica, impiden que hallazgos incómodos lleguen al debate público. Una de las justificaciones habituales es el respeto a los enterramientos indígenas, una razón legítima y necesaria desde el punto de vista ético. Sin embargo, esta explicación no cubre todo el fenómeno. Muchos de los túmulos investigados contenían restos que no coincidían con las tradiciones funerarias conocidas de las tribus locales, y aún así se incluyeron dentro de la misma categoría general, cerrando la puerta a un análisis más fino. Con el paso del tiempo, la ausencia de evidencia física se convierte en el principal argumento para negar la existencia de gigantes. Los libros modernos afirman que no hay esqueletos, que no hay pruebas, que todo fue folclore. Pero esa afirmación ignora un detalle crucial. La evidencia sí existió, fue documentada, fue observada, y luego fue retirada del circuito público. La falta actual de restos no demuestra que nunca existieran, sino que no se conservaron o no se permite su acceso. Este tipo de borrado no necesita ser absoluto para ser efectivo. Basta con que los objetos no estén disponibles para estudio independiente, con que las referencias se diluyan en archivos secundarios y con que las nuevas generaciones de investigadores aprendan desde el inicio que ese tema no conduce a publicaciones, financiación ni reconocimiento académico. Así, el interés muere de forma natural, sin prohibiciones explícitas. El gigante de Tennessee se convierte entonces en un símbolo, no solo de un descubrimiento extraordinario, sino de un límite impuesto al conocimiento histórico. Representa el momento en que la historia del continente se estrecha deliberadamente, descartando todo aquello que no se ajusta a un relato lineal y manejable. Este proceso también ayuda a entender por qué muchas estructuras antiguas de Norteamérica parecen desproporcionadas respecto a las poblaciones que oficialmente se les atribuyen. Los túmulos monumentales, las obras de tierra de escala masiva,
y las alineaciones geométricas complejas exigen una fuerza laboral numerosa y coordinada. Si parte de esa población era significativamente más grande físicamente, muchas de esas construcciones resultan mucho más comprensibles desde un punto de vista práctico. No se trata de afirmar que todos los constructores fueran gigantes, sino de aceptar la posibilidad de que coexistieran distintos grupos humanos, con diferencias físicas más marcadas de lo que hoy consideramos normal. La diversidad humana del pasado pudo haber sido mayor, no menor, y nuestra visión actual puede estar filtrada por lo que se decidió preservar. Cuando se observa el silencio que rodea estos temas, resulta llamativo que no haya grandes refutaciones detalladas. No abundan los estudios que desmonten punto por punto los informes del siglo XIX. Lo que hay es desinterés, descalificación rápida y la repetición de la idea de que no hay pruebas. Una estrategia eficaz. Porque discutir en detalle obliga a reconocer que esas pruebas existieron alguna vez. El gigante de Tennessee, descubierto, exhibido y luego borrado, encaja perfectamente en este esquema. Durante un breve periodo, la Tierra habló y la sociedad escuchó. Después, las instituciones tomaron el control del relato y la conversación se cerró. Esto no convierte automáticamente a esos gigantes en la clave de todos los misterios del pasado, ni prueba sin lugar a dudas la existencia de una civilización perdida. Lo que sí demuestra es que la historia no es un registro neutro de lo que ocurrió, sino una construcción que depende de qué evidencias se consideran válidas y cuáles se descartan. Si aceptamos que algunos capítulos fueron eliminados por resultar demasiado problemáticos, entonces nuestra comprensión del pasado se vuelve necesariamente incompleta. No falsa en su totalidad, pero sí parcial, simplificada y adaptada a las necesidades de cada época. La pregunta final no es si el gigante de Tennessee fue real, porque la cantidad de testimonios contemporáneos sugiere que algo muy real fue descubierto en 1845. La pregunta es por qué ese algo no podía permanecer en la historia. Tal vez porque aceptar su existencia obligaría a reconocer que el continente americano albergó poblaciones humanas que no encajan en las categorías actuales. Tal vez porque complicaría narrativas políticas, culturales y científicas demasiado arraigadas. O tal vez porque recordaría que el pasado no siempre es tan ordenado ni tan cómodo como nos gustaría. Lo cierto es que bajo los campos, los túmulos y las capas de tierra de Norteamérica aún puede haber respuestas que no hemos querido escuchar. Y mientras esas respuestas sigan enterradas, la historia que contamos seguirá siendo solo una parte de la historia que realmente ocurrió. El gigante prohibido de Tennessee no es solo un esqueleto desaparecido. Es un recordatorio de que, a veces, lo que se borra del pasado dice más sobre el presente que cualquier descubrimiento espectacular.